sí, sigo yo. Bueno, les quería comentar que yo, digamos, pensé la educación somática dentro de la danza del vientre, ¿no? Que es una de mis ejercicios. Y noto que cambió mucho la metodología de enseñanza. Les cuento un poco primero cómo era antes y cómo es vista en Argentina la danza del vientre. Que obviamente se perdió eso madre que tenía de ser específicamente del vientre y se transformó en algo más estilizado, donde había más proyecciones de las extremidades, había un poco más de rigidez en el cuerpo, que eso yo lo veía viendo, pero siempre me hacía ruido, pero como que no llegaba a decir, bueno, quiero modificarlo o hay alguna posibilidad de experimentar desde otro lado. También veía como una enseñanza como más una imitación, adiestramiento del cuerpo, tanto que se decía que éramos clones de nuestras profesoras y que a la vez enseñábamos y era todo un mismo, digamos, ideal que bueno, empezaba a hacer ruido, pero ahí quedaba. Y bueno, desde que empecé educación somática, empecé como a ver también otras formas de abordar la enseñanza. Entonces, bueno, ahí empecé a trabajar más primero eliminé espejos para empezar a trabajar más internamente. Entonces, bueno, llegamos a no utilizar espejos. Después pasar primero por la experiencia y no por mostrar, digamos, el movimiento de una, evocar imágenes que le sean agradables a la persona. Trataba de, por ejemplo, cuando trabajábamos la pelvis, no dar las imágenes, sino que busquen colores, que busquen algún recuerdo, cosas gratas, porque también notaba que estaba muy cargada de energía, porque bueno, yo trabajo no trabajo con niñas, entonces bueno, notaba que había mucha energía que empezaba a movilizarse. Después Perdón, Yesa, perdón que te interrumpa. Esta energía que vos decís que empezaba a movilizarse, sí. ¿era producto de estos nuevos abordajes en vos o en los demás lo veías? Y lo veía primero empecé a experimentar yo, y cuando empecé con las clases lo empecé a ver en ellas, porque también venían y me contaban cosas, o sueños y cosas que empezaban como a modificarse, o esto de, siendo calor, movimientos con las manos en un momento, y bueno, empezar a sentir el calor de las manos, cosa que antes era, bueno, hacemos rotaciones, 10 para la derecha, 10 para la izquierda, uno subo trabajo, y no, ahora era empezar a hacer todo un trabajo para llegar a esas rotaciones y a escuchar esa música, y ellas contaban la sensación que tenían de el calor en las manos, o que se iban como sintiendo su vibración en la zona de la pelvis, que sentían calor, y bueno, y después por ahí surgían algunos recuerdos que igual trataba de cuando terminábamos la clase, de hacer un cierre entre todas y no hablar tanto del tema. Porque bueno, creo que si no es como que se iba a desvirtuar un poco. Por ahí más que nada después me mandaban mensajitos o venían antes a la clase y me contaban a modo de experiencia. Pero sí, primero lo sentí en mí. Este año el año pasado estuve explorando mucho internamente lo que me pasaba a mí. Bueno, después la elección de la música también, que bueno, utilizábamos muchos sintetizadores, ritmos
canciones que se iban, ¿no? desde la danza egipcia y que justamente le poníamos muchos instrumentos occidentales, y mucha cantidad de información en un tema, mucho ritmo, y todo cambiante, bien a ritmo de show. Entonces, bueno, todo tenía que ser rápido y cambiante, y esto no nos estaba ayudando a incorporar estos movimientos nuevos que sentía que no estábamos como vibrando con la música. Entonces, bueno, otra de las ideas fue ir a una ritmología y a elegir música para la clase según lo que se quería trabajar, si eran ondulantes o si eran vibraciones. Entonces buscar ritmos repetitivos, que se sostengan en el tiempo, para que lo puedan empezar a internalizar y después llevar al cuerpo. También tuve la posibilidad de algunos instrumentos de percusión volver a sacarlos, como el bendir, que simulan pasos, pequeños golpes, los chinchines, que son más de campanitas, el daf, que es una pandereta, y como que eran instrumentos que, bueno, los tenía, pero no les daba tanta importancia. Por suerte también mi pareja es músico, entonces también está el derbaque, entonces se podía otra vez volver a esto que era conectar entre un movimiento y la vibración de la música, la vibración de tener un instrumento. Entonces también me pareció riquísimo tener esa oportunidad y que cómo no tomarla. Después seguí, tengo un poco anotado todo. Bueno, y trabajar estas nuevas sensaciones, ¿no? que se presentaban. Pero siempre a través del movimiento y de escuchar los sonidos, de evocar imágenes, y bueno, si aparecía algún recuerdo, que han aparecido recuerdos negativos, bueno, tratar de ir buscando, acercarse también, por ejemplo, nosotros en la danza tenemos elementos, tenemos velo, poder cubrirnos, poder descubrirnos, tenemos también bastones, el significado del bastón, los distintos movimientos que hay. Entonces, utilizarlos no desde algo bonito hacia afuera, creando danza para otro, sino empezar a crear la danza para el propio cuerpo y el propio sentir. Y bueno, y la experiencia es una que anoté cómo se fue dando. La clase es una de las clases que trabajamos pelvis, y lo primero que hicimos es, bueno, justamente acostarnos en el piso, cosa que esto nunca se me había ocurrido, y que bueno, a través de todas las clases de educación somática dije, pero es buenísimo buscar la sensación primero en el piso, estando relajada. Así que bueno, empezamos a buscar los apoyos, cómo estaba nuestro cuerpo, el ritmo respiratorio, que también me di cuenta que es súper importante para la danza del vientre, y que yo a veces hay un movimiento que se hace con diafragma, que es flatas, que lo enseñaba después de 4 o 5 años, y así todo como que decía, ¿cómo enseño esto? Bueno, hoy en día lo enseño en la tercera clase y me parece maravilloso porque justamente es trabajar despegando todo, toda la parilla costal, buscando ese diafragma y justamente jugando con el suelo pélvico y la glotis. Entonces, jugando con esos movimientos, es que aparece el movimiento de vibración en el diafragma. Y claro, y todo eso como que lo tuve a través de la educación somática. Así que también me parecía maravilloso. Bueno, sigo contando la experiencia de esta clase primera de que fue la pelvis. Entonces empezamos a trabajar con la respiración, con relajar toda la musculatura, empezando por toda la columna, porque justamente para mover la pelvis es necesario, me di cuenta, tener toda la columna a disposición, porque tiene que ser súper flexible. Así que bueno, también trabajar con pelotas, las pequeñas de esferodinamia, y bueno, poder relajar toda la zona de la musculatura previo a empezar con los movimientos. Entonces empecé con una relajación, después seguimos con flexión de rodillas y los movimientos que nos iban proponiendo la pelvis. Previo a esto,
algo que no les conté, es que le mostré una imagen de los músculos de la pelvis y de los huesos, ¿no? de la cadera en sí. Porque también lo que me pasa es que nosotras estamos muy acostumbradas, dónde está el isquion, dónde están las crestas ilíacas. Y bueno, me pasaba con mis alumnas que llegaban y se decía, bueno, vamos a buscar la cresta ilíaca, y me decían, ¿qué es un gallo? ¿Qué tengo que buscar? Claro, no entendían de qué estaba hablando. Entonces, bueno, presentarle, pero a la vez no se los quería presentar de una forma como de ver el impacto de ver la musculatura en un libro. Entonces, bueno, lo que hice fue un dibujito, después te lo voy a mandar, y es como si fuera, se forman como figuras de 8, y como una flor, va, mi imaginación, ¿no? Pero es y como que es más, una figura más, por ahí, para una primera aproximación, es como mucho más suave que ver de repente la musculatura que después en las clases sucesivas iba saliendo. Bueno, a ver, uy, así somos por dentro. Entonces, bueno, ya iban abordando un poco más el tema de encontrar en la musculatura en sí. Que todo esto lo fui descubriendo con ellas, ¿no? Y también de mi experiencia de anatomía, la primera vez que vi un preparado fue como que entré en pánico y dije, bueno, ¿qué produce? Bueno, después también trabajamos mucho los movimientos de rotación de la columna, porque también los vi súper importantes para aflojar las caderas y empezar a disociar. Y después todos estos movimientos que hacíamos en el piso los pasamos a bipedestación, y ahí empezamos a explorar y noté mucho más libertad en el movimiento, y tuve que usar menos palabras para explicar un movimiento, y el movimiento se vio mucho más interno, más que tengo que mover para un lado y para el otro, sino que podían disociar mucho más. Y bueno, y para finalizar justamente ponía música, entonces ahí íbamos incorporando los movimientos que tenían aprendidos junto a la música, y finalmente terminábamos bailando en ronda, justamente para empezar a conectar. Y bueno, mis ideas de poder seguir en otras clases es, bueno, trabajar la respiración específicamente para trabajar los flutters, y según los pasos que tengamos que trabajar, por ejemplo, cuando tengamos que trabajar tenemos que fortalecer mucho toda la parte abdominal, entonces, bueno, poder trabajar desde el ombligo, las proyecciones. Después también tengo pensado preparar otras clases donde trabajemos los pies para este apoyo firme, que muchas veces tenemos que hacer los movimientos en distintos niveles, cambios rápidos. Bueno, qué bueno poder tener presente los pies, darle peso a esa cadera y dejar liviana la parte de la respiración, y a la vez poder tratar de escuchar y de percibir todo lo que está pasando alrededor. Entonces también veo súper necesario trabajar desde la parte sensorial. Y bueno, ¿qué me ayuda mucho? Las técnicas que quedaron mucho resonando en mí fueron esferodinamia, la técnica sensoperceptiva, y bueno, eutonía también, por todo también el trabajo interno y todo el trabajo que de sentir, me quedó también ahí mucho resonando esto de percibir sin ver. O sea, percibís que puede haber alguien y no estás con los ojos atrás, es como tener ojos atrás. Entonces también me llamó mucho la atención y lo trabajo mucho, y a partir de ahí también empecé a trabajar con ciertos materiales también como más elastizados que rocen el cuerpo, para empezar a sentir también como un tacto más profundo. Y bueno, algún día me gustaría invitarlas, la que quiera, o grabo un videíto y se los envío y me cuentan su experiencia, porque después es re lindo ver la experiencia de gente que decir, nunca se me ocurrió pasar por la danza del vientre, y de repente empiezan a descubrir cosas que son maravillosas. Y me ha pasado de una de mis alumnas decirme que un día salió a bañarse, se puso crema, y ella empezó, sintió su cuerpo y empezó como fue su mejor danza. O
al no tener espejos y querer todas tener espejos, después querían mirarse en la casa y encontraban otra imagen, porque era la imagen interna en realidad por la que se estaban moviendo, y también me pareció maravilloso. Así que bueno, estoy en esa exploración y búsqueda.